Ryan sujetaba su desgastada mochila, una señal de diferencia entre las de cuero reluciente y los logotipos de diseñador. Había soñado con este momento, cruzar el gran arco de St. Michael's, una escuela prestigiosa que parecía un universo aparte de su barrio. Un becado, una estrella solitaria de un cielo diferente, arrojado a una constelación de privilegios. La emoción luchaba con la inquietud en su estómago. Estaba allí, entre la élite académica, listo para demostrar su valía. Sin embargo, los susurros comenzaron casi de inmediato, las miradas de reojo que lo decían todo. «Caso de beca», murmuró uno, lo suficientemente alto para que Ryan lo escuchara. Bajó la cabeza, fingiendo no darse cuenta, el peso de sus miradas sobre su espalda. Sus desgastadas zapatillas chirriaban en los relucientes pisos de mármol, cada paso resonando su inseguridad. Se sentía pequeño, insignificante, como una nota perdida en una sinfonía de instrumentos perfectamente afinados. Era un extraño, y la comprensión le dolió más de lo que esperaba. Las clases no fueron menos desalentadoras. Los estudiantes, con su confianza natural y su aire de derecho, hacían que Ryan fuera consciente de cada palabra que pronunciaba, de cada movimiento que hacía. Hablaban de vacaciones con las que él solo podía soñar, de ropa de diseñador que costaba más que el coche de su familia. Se sentía como un fantasma, invisible, inaudible, irrelevante. Luego estaba el señor Sinclair, su profesor de historia, un hombre que parecía encarnar la indiferencia de la escuela. Tenía una forma de mirar a través de Ryan, como si fuera invisible. Una vez, cuando Ryan tartamudeó durante una recitación, el señor Sinclair suspiró, un sonido cargado de decepción. «Tal vez, Ryan», dijo con un tono condescendiente en la voz, «este nivel de rigor académico es un poco... ambicioso». Las palabras atravesaron la frágil confianza de Ryan. Sintió una oleada de ira, seguida de una ola de desesperación. Tal vez tenían razón. Tal vez él no pertenecía a este lugar, a este bastión de riqueza y privilegio. Tal vez solo era un becado, destinado a estar siempre fuera mirando hacia adentro. El peso de todo aquello era sofocante. Ryan se encontró a sí mismo replegándose, almorzando solo en la biblioteca, enterrándose en los libros, buscando consuelo en su familiar abrazo. Escribía en su diario, desahogando sus frustraciones, sus dudas, sus miedos. ¿Era una locura pensar que podía salvar el abismo que los separaba de los demás estudiantes? Pensó en sus amigos de su barrio, sus risas resonando en sus oídos. Ellos habían creído en él, lo habían animado a perseguir sus sueños. Pero allí, rodeado de tanta riqueza e indiferencia, sus sueños parecían cosas frágiles, fáciles de aplastar bajo el peso de las expectativas. Una noche, le confesó sus dudas a su madre. «Ryan», dijo ella, con voz firme pero amable, «te has ganado tu lugar allí. No dejes que nadie, ni esos chicos, ni siquiera tus profesores, te hagan creer lo contrario». Su madre, una mujer que hacía dobles turnos en el restaurante local, que ahorraba y se privaba de cosas para darle una vida mejor, era su roca. Ella le había inculcado el valor del trabajo duro, de la perseverancia, de creer en sí mismo. Sus palabras fueron un salvavidas, sacándolo del borde de la desesperación. Les demostraría que estaban equivocados. Les demostraría que merecía estar en St. Michael's, que era algo más que un becado. Se volcó en sus estudios con renovado fervor, pasando horas en la biblioteca, estudiando libros de texto, buscando ayuda de tutores cuando la necesitaba. Se unió al equipo de debate. Su voz, antes vacilante, fue ganando fuerza y convicción con cada argumento. No dejaría que sus juicios lo definieran. Él se definiría a sí mismo. Todavía sentía el aguijón de sus susurros, el peso de sus miradas, pero eso lo impulsaba, un fuego que ardía con fuerza, empujándolo a trabajar más duro, a demostrar que era digno. Se aferraba a las palabras de su madre, a su fe inquebrantable en él, un faro que lo guiaba en la oscuridad. Entonces, llegó el anuncio que provocó una oleada de ansiedad en el aula. El señor Sinclair, con rostro impasible, anunció un proyecto de historia, una tarea de enormes proporciones que requeriría una investigación exhaustiva, un análisis crítico y una presentación final. «Esto», declaró el señor Sinclair, paseando la mirada por la sala, «pondrá a prueba su temple». Un murmullo recorrió el aula, mezcla de aprensión y expectación. Ryan sintió un nudo familiar de miedo en el estómago. Este proyecto,
Con su énfasis en los recursos y las conexiones, parecía hecho a medida para la élite de St. Michael's. Vio las sonrisas petulantes en los rostros de sus compañeros, escuchó los susurros sobre prácticas de verano en museos de prestigio, sobre tutores privados, sobre conexiones que podían abrir puertas. Sintió una oleada de desesperación. ¿Cómo podía él, con sus limitados recursos, su falta de contactos, competir? Las dudas familiares se apoderaron de él, susurrándole que estaba fuera de su alcance. Sintió una mano en su hombro, levantó la vista y vio a Sarah, una chica callada de su clase de inglés, con la mirada llena de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ryan vaciló, luego le confió sus miedos. Sarah, para su sorpresa, sonrió. No te preocupes, dijo con voz llena de tranquila confianza. Ya lo resolveremos juntos. Y así lo hicieron. Noche tras noche, se reunían en la biblioteca, estudiando archivos polvorientos, buscando en bases de datos en línea, reconstruyendo el rompecabezas del tema que habían elegido. Pasaban horas en las pilas poco iluminadas, con el olor a papel y cuero viejos llenándoles las fosas nasales. Discutían, debatían, desafiaban las ideas del otro. Su torpeza inicial daba paso a una pasión compartida por su proyecto. Ryan esperaba con ansias sus sesiones de estudio nocturnas, el silencioso aliento de Sarah, su mente rápida, su fe inquebrantable en él. No estaba solo en esto. Tenía a Sarah, su silencioso apoyo, un recordatorio constante de que no estaba librando esta batalla solo. Se entregó al proyecto, impulsado por el deseo de probarse a sí mismo, de silenciar las dudas, de demostrarles que pertenecía a ese lugar. No dejaría que lo quebraran, se levantaría. Llegó el día de las presentaciones, brillante y fresco. Ryan sintió un nudo de nerviosa expectación en el estómago. Había puesto su corazón y su alma en este proyecto, dedicando incontables horas a investigar, escribir y perfeccionar. Esta era su oportunidad de demostrar su valía, demostrarle al señor Sinclair y al resto de la clase que era algo más que un becado. Uno a uno, sus compañeros hicieron sus presentaciones, con voces llenas de confianza, con imágenes pulidas y profesionales. Ryan sintió una oleada de duda. Sus proyectos eran impresionantes, mostraban su acceso a recursos y contactos. Sintió una mano en su brazo, levantó la vista y vio a Sarah con la mirada firme y tranquilizadora. Tú puedes, susurró. Respiró hondo y dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se paró frente a la clase, con el peso de sus expectativas sobre sus hombros. Comenzó a hablar, con la voz un poco temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Habló con pasión, con convicción, sus palabras pintaban imágenes vívidas, su investigación estaba meticulosamente documentada, sus argumentos estaban presentados de forma impecable. El silencio lo recibió cuando terminó. Luego, un lento aplauso, vacilante al principio, que fue cobrando fuerza hasta que la sala estalló en aplausos. Lo había conseguido. Los había cautivado con sus conocimientos, su entusiasmo, su pura determinación. Se encontró con la mirada del señor Sinclair y vio un destello de algo parecido al respeto en los ojos del hombre mayor. Bien hecho, Ryan, dijo el señor Sinclair con un dejo de sorpresa en la voz. Bien hecho, de verdad. Los elogios del señor Sinclair eran poco frecuentes y para Ryan significaban más que cualquier calificación. Había demostrado su valía, no solo a sus compañeros, sino a sí mismo. Él pertenecía a este lugar. Era algo más que un becado. Era Ryan y tenía una voz, una mente y un futuro tan brillante como las estrellas que se atrevía a alcanzar. Mientras salía del aula, rodeado de sus compañeros, con sus felicitaciones resonando en sus oídos, sabía que esto era solo el principio. Le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba preparado para el reto. Había encontrado su lugar, su voz, su fuerza. Estaba en casa.